Hola, ¿qué tal? En este video me ocuparé de las matrices. Te hablaré de la noción de matrices y algunas características de ellas. Por eso es el episodio 1 de una serie de videos. Las matrices. ¿Recuerdas que nosotros vimos sistemas de ecuaciones? Resolvimos sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. En general, sistemas de m por n. Cuando resolvíamos los sistemas, en realidad trabajábamos con los coeficientes y con los términos independientes, es decir, con los números. Por eso tiene sentido plantear que la información esencial del sistema queda perfectamente planteada en esta tabla de números. Lo mismo ocurre con el segundo sistema y también con el tercer sistema. Estas tablas de números, miremos la primera, tienen 2 filas y tienen 3 columnas. En este caso, hablamos de una matriz de 2 por 3. En el caso de la segunda, que tengo 3 filas y 4 columnas, hablamos de una matriz de 3 por 4. Y en la tercera, tengo 2 filas y 4 columnas, hablamos de una matriz de 2 por 4. Es decir que podemos pensar ya en una matriz como una tabla de números. Una matriz m por n o de tamaño m por n es una tabla rectangular formada por m por n números dispuestos en m filas, también conocidas como renglones, y n columnas. Las matrices se identifican con letra mayúscula imprenta. En este caso, el número de filas es 3 y el número de columnas es 3. Por eso hablamos de una matriz de 3 por 3. Cuando el número de filas coincide con el número de columnas, se habla de matriz cuadrada. La matriz B es una matriz que tiene una sola fila y una sola columna. Se conoce con el nombre de matriz de orden 1. Orden o dimensión. Se habla de orden 1 o de dimensión 1. Tengo una matriz de una fila y 4 columnas. O la matriz D, de una fila y 2 columnas. Tanto la matriz C como la matriz D se conoce con el nombre de matriz fila o vector fila, cuando en forma genérica son matrices de la forma 1 por n. En el caso de la matriz E, tengo 3 filas y una sola columna. En este caso, la matriz F de 2 filas y una columna. Entonces, ahí hablamos de matrices columnas, o matriz columna o vector columna, cuando tienen la forma m por 1. Entonces, así como está planteada, es una tabla rectangular de dimensión m por n. Se habla de dimensión o de orden. Vamos a definir algunas cuestiones para entendernos respecto a la nomenclatura. Primero, con A sub m por n simbolizamos cualquier matriz de orden m por n. Por ejemplo, A sub 2, 3 indicamos una matriz de tamaño 2 por 3. Cada uno de los números que constituyen la matriz se denomina elementos o entrada de una matriz. Al elemento que se encuentra en la fila 2 y la columna 3, por ejemplo, lo llamamos elemento 2, 3. Se simboliza A sub 2, 3. Ahí estoy indicando que es el elemento que se encuentra en la segunda fila, tercera columna. Una matriz en forma genérica, A sub m por n, se simboliza de esta manera. Observen, se la identifica con una letra mayúscula imprenta y entonces tengo A sub 1, 1, que significa el elemento de la primera fila, primera columna. A sub 1, 2, el elemento de la primera fila, segunda columna. A sub 1j, el elemento de la primera fila, j columna. Y A sub 1n, el elemento de la primera fila, enésima columna. Y así tendríamos que
Todos los elementos de una misma fila, si ustedes observan, tienen el mismo primer subíndice, ¿sí? Y en el caso de la columna, todos los elementos de una misma columna tienen el mismo segundo subíndice, porque estaría hablando de elementos que están en una misma columna. Abreviadamente suele expresarse en la forma A sub i j con i variando de 1 a m y j de 1 a n a los elementos que están en la fila y en la columna. Los subíndices indican la posición del elemento dentro de la matriz. El primero denota la fila I y el segundo la columna J. También se la simboliza en forma genérica a la matriz de esta manera. La matriz con los elementos A sub i j de dimensión m por n. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño y los elementos igualmente ubicados u homólogos son iguales. Vamos a suponer tengo esta matriz donde los elementos de la primera fila son 2, 3 y de la segunda fila 5, menos 6. ¿Cuándo va a ser igual a la matriz A3, 5B? Siempre y cuando, o si solo sí, ¿qué debería ocurrir? A debe ser igual a 2 porque son los elementos que están en la misma posición y B debe ser igual a menos 6 porque son los elementos que están en la misma posición. En esas condiciones, esas dos matrices son iguales. Siempre viene bien detenernos y repasar algún ejemplo de aplicación de matrices, ya que estas cajas de números tienen un enorme interés teórico y práctico. Veamos un ejemplo entonces. Si hemos recogido información sobre el comportamiento de diversas especies M en distintas pruebas N, podemos representar los datos en una matriz. Cada celda de la matriz representará el comportamiento de la especie en una prueba. Entonces, tenemos que la matriz expresa o nos brinda información sobre el comportamiento de las diversas especies. Las especies, ¿cuántos tipos de especies tengo? M especies, que sería la cantidad de filas, me estaría indicando la cantidad de especies. Y las distintas pruebas a las que fueron sometidas, ¿cuántas pruebas fueron sometidas? N, en forma genérica. Entonces tendría, por ejemplo, A sub 11, ¿qué me estaría indicando? Me estaría informando el comportamiento de la especie 1 que fue sometida a la prueba 1. Tomemos otro ejemplo, A sub 12, me estaría indicando la misma especie 1, el comportamiento de la especie 1 sometida a la prueba 2. Y así tendría, por ejemplo, el comportamiento A sub 22 sería el comportamiento de la especie 2, ¿sí?, sometida a la prueba 2. En forma genérica podríamos decir entonces que todo elemento A sub i j me está informando el comportamiento que tiene la especie I en la prueba J. Bueno, como podemos ver, la matriz en este caso me está brindando una información sobre un fenómeno en particular. Nuestra cultura está llena de matrices de números. Así como yo acabo de mostrar el comportamiento de diferentes especies en distintas pruebas, podemos ver también el horario de los trenes que ves en cada una de las estaciones, es una matriz también de doble entrada, la tabla de cotizaciones de las bolsas y así muchísimos ejemplos más que después vamos a ver más adelante. Ahora analicemos los distintos tipos de matrices. De acuerdo a las características que cumplen las matrices, tienen un nombre determinado. Por ejemplo, la matriz traspuesta. Dada una matriz A, se llama traspuesta de A y se la representa por A a la T a la matriz que se obtiene cambiando filas por columnas. Es decir, la primera fila de A es la primera columna de la matriz traspuesta. La segunda fila de A es la segunda columna
de la matriz traspuesta y así sucesivamente. Vamos a un ejemplo. Tengo esta matriz A. En esta matriz A y tengo su traspuesta. Observemos. ¿Cuál es la primera fila de la matriz A? Es la que está formada por los elementos 2 menos 1. ¿Qué ocurre con esa primera fila? En la traspuesta, ¿qué sería? La primera columna. La segunda fila de A, ¿qué sería en la matriz traspuesta de A? La segunda columna. Entonces, ahí tengo un ejemplo de una matriz y de su matriz traspuesta. Después tenemos la matriz simétrica. Una matriz cuadrada es simétrica si la matriz es igual a la matriz traspuesta. Es decir, en forma genérica, si todo elemento A sub ij es igual a la A sub ji. Entonces veamos la matriz B y calculemos la traspuesta. Recuerden que la traspuesta consistía en que la fila pasa a ser columna. La primera fila es 5, 1, 3, que coincide con la columna, primera columna de la traspuesta, 5, 1, 3. La segunda fila, 1, 8, 2, es la segunda columna, 1, 8, 2. Y la tercera fila, 3, 2, 5, es la tercera columna de la traspuesta. Sin embargo, ¿qué pasa con B y con su traspuesta? ¿Cómo son? Iguales. Entonces se dice que la matriz B es una matriz simétrica. ¿Cuándo? Porque coincide con su traspuesta. Después tengo la antisimétrica. Una matriz cuadrada es antisimétrica cuando es igual a la opuesta de su traspuesta. Es decir, que todo elemento A sub ij es igual al opuesto de A sub ji. Vamos a un ejemplo. Tengo la matriz C, cuya primera fila está formada por los elementos 0, menos 5 y la segunda fila 5, 0. ¿Qué pasa con la traspuesta? Lo que es primera fila pasa a ser primera columna. 0 menos 5 es la primera columna de su traspuesta y 5, 0 es la segunda columna de su traspuesta. Sin embargo, observen qué ocurre con C, qué relación hay entre C y su traspuesta. ¿Cómo son sus elementos opuestos? Es decir, que C es igual al opuesto de la traspuesta. En ese caso se dice que la matriz C es una matriz antisimétrica. Ahora veremos otro tipo de matrices. Por ejemplo, la matriz nula, que es aquella que todos sus elementos son ceros y se representa generalmente con la letra O. La matriz O que presento es una matriz nula porque todos sus elementos son ceros y es de dimensión 3×3. O también tengo la matriz nula de dimensión 2×4. La particularidad entonces de la matriz nula es que todos sus elementos son ceros. Luego la matriz diagonal. Primera característica para hablar de una matriz diagonal debe ser una matriz cuadrada. Si no es cuadrada no puede ser matriz diagonal. En la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son nulos. Entonces, tengo las matrices A y B. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal en la matriz A? 7 y 2. Estos dos elementos pertenecen a la diagonal principal. Los que no pertenecen a la diagonal principal son nulos. En el caso de la matriz B, ¿cuáles son los elementos de la diagonal principal? La diagonal principal tengo 2, menos 3, 1. Todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal, que son ceros. La matriz escalar es una matriz diagonal con todos los elementos de la diagonal iguales. Es decir, que para hablar de matriz escalar debo estar en presencia de una matriz diagonal. Por lo tanto, también la matriz escalar debe ser una matriz cuadrada. Tengo este caso, A y B. Observen, en ambos casos los elementos de la diagonal principal como son iguales, ¿sí? En este caso tengo en la matriz A los elementos son 7 y acá es 2, ¿sí? El resto de los elementos 0, porque para poder ser matriz escalar antes debe ser una matriz diagonal, ¿sí? La matriz unidad o identidad es una matriz escalar, por lo tanto, observen, en este caso, además de ser
Para poder ser una matriz identidad o unidad debe ser escalar y debe ser diagonal. Pero la característica es que debe tener todos los elementos de la diagonal principal iguales ¿a qué? A 1. Y se identifica generalmente con la letra I mayúscula imprenta. Y hablamos de I sub 2 para decir que es la matriz identidad de dimensión 2. O I sub 3 para hablar de la matriz identidad de dimensión 3. Las últimas matrices, matriz triangular, tienen todos los elementos nulos los que están a un mismo lado de la diagonal principal. Pero ¿qué pasa? La diagonal principal divide en los elementos que están nulos, los superiores y los inferiores. Entonces hablamos de triangular superior si los elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos nulos. Es decir, que los A sub i j son iguales a 0 para todos los elementos donde i es menor que j. O sea, la fila es menor que la columna que indica ese elemento. Entonces tengo, por ejemplo, la matriz B, la diagonal principal. ¿Cómo son los elementos que están por debajo de esa diagonal principal? Son todos iguales a 0. Entonces, a esta matriz se llama matriz triangular superior. ¿Qué ocurre cuando los elementos que están por encima de la diagonal principal son nulos? En ese caso, estoy en presencia de una matriz triangular inferior. Es decir, los elementos que están por encima de la diagonal principal son todos nulos. A sub i j para todo j menor a i. Tendría entonces la diagonal principal y observen, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son todos iguales a 0. En ese caso hablamos de una matriz triangular inferior. De esta manera finaliza el episodio 1 de matrices, en el que te presenté la noción de matrices y también los distintos tipos de matrices. Ahora en el episodio 2 veremos las operaciones con matrices. Para cerrar, una reflexión que tiene que ver con una frase de Albert Einstein, quien dice que el genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. ¿Se imaginan? Ya lo decía Einstein. Es decir, que nosotros para poder aprender matemática necesitamos interactuar con el conocimiento matemático, es decir, practicar, mucha práctica. Adelante, vamos.